Amigos de la red, Agencia de Noticias Nuevo Siglo transmitiendo en vivo desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz, este día jueves 19 de febrero del 2026. Esta mañana en su programa Personajes de Minatitlán vamos a hacer un reconocimiento muy sincero a una persona que estimamos, sabemos su trabajo, su trayectoria desde hace muchísimos años. Y me refiero, nuestro personaje de esta semana es el contador Renato Palemón Vázquez Chagoya, escritor, periodista, director de diario y semanario Sotavento, promotor cultural, promotor deportivo. Bueno, él mejor que nos platique toda esa trayectoria que trae y pues lo presentamos, aunque es fundador también de esta plataforma de comunicación. Contador. Pues gracias, Guillermo. Qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar, de que conozcan algunos rasgos de mis actividades, y te agradezco mucho tú como director de AN Nuevo Siglo, y esperamos que la gente que se conecta disfrute de estos momentos. Y participa el maestro de la lente, el maestro internacional, fotógrafo internacional también, que es un verdadero gusto tenerlo en esta plataforma de comunicación. Me refiero al maestro Gricio Martínez. Maestro. ¿Qué tal a todos, amigos? Buenos días, qué gusto verlos por acá nuevamente. A todos, conéctense, ya saben, compartan. Bueno, pues vamos al tema porque necesitaríamos días completos para poder hablar del trabajo y la trayectoria de Renato Palemón Vázquez Chagoya. Pero cuéntanos, en un principio, parte de tu infancia, ¿quién es Renato Palemón Vázquez Chagoya? Yo nací, aunque no lo crean, en un lugar privilegiado, en lo que hoy es el Curato, atrás del edificio viejo de la sección número 10. Mis primeros tres hermanos y yo nacimos ahí. Ya después se convirtió en Curato. Pues yo de mi infancia me acuerdo que fue muy pacífica, feliz, muy bien cuidado, muy bien querido de mis padres. Y ya en la secundaria nació la inquietud de jugar fútbol. Organicé junto con otros compañeros un torneo local de fútbol, y después uno regional, que vino el Coatzacoalco, La Chuapa, Jatipan, Acayuca. Y afortunadamente en los dos torneos mi equipo salió campeón. Ahí tuve que irme a estudiar. Ahí participé en algunos grupos de estudiantes como el Ateneo Minatitleco. Hice una pequeña novela en aquel tiempo, no sé por qué, teníamos una máquina de escribir de esa antigua Remington, me puse a escribir y de repente salió una novela de regular tamaño, que no sé dónde quedó, porque mi hermano Fernando se la trajo porque residíamos en México, se la trajo y nunca más lo volví a ver. Ahí en fuera, ya mis actividades profesionales, pues estaba en un despacho, me incorporé a las actividades del consejo directivo de la Canaco, participé con don Amado Guzmán en un grupo que se llamaba, que era promovido por el gobernador Murillo Vidal, Rafael Murillo Vidal, para promover económicamente la región, y anduvimos en varios municipios tratando de animar a los inversionistas locales a que reactivaran sus empresas. Es muy difícil porque ya cuando tu objetivo ya lo cumpliste o sencillamente ya no se puede lograr, uno desiste. Fui secretario del Consejo Directivo de Canaco, fui presidente también al año siguiente. Intentamos con otros contadores públicos crear la Asociación de Contadores Públicos, de 17, 18 gente que se ostentaba como contadores públicos. Solamente 5 teníamos título profesional. Era muy difícil, eso no prosperó. Y actividades de tipo social,
cuando yo era presidente del Consejo Directivo de Canaco, el profesor Miguel García Díaz, acompañado del profesor Antonio Saucedo Corona, me visitaron en la Canaco para solicitarme un estudio socioeconómico de la ciudad. Ellos, con la buena intención que tenían, pensaban que la Canaco tenía ese instrumento de consulta. Le dije que desafortunadamente no existía en la Canaco. Y ya desilusionados dijeron que qué lástima. Digo, pero no se preocupen. Yo de forma particular había realizado uno, y les voy a explicar por qué. Porque recibí un estudio socioeconómico de Coatzacoalcos. Dije, bueno, Coatzacoalcos tiene su estudio, ¿y nosotros qué? A mí me interesaba de alguna manera los aspectos generales de la población. Y hice mi estudio y lo guardé, pero nunca pensé que iba a ser un instrumento para agilizar unos trámites para que autorizara la secundaria federal número 1, la federal, ahora se llaman generales. Y lo mismo sirvió para la federal número 2, y ya se vinieron en cascada la 3 y la 4. Pero eso sirvió. Acompañé al maestro Miguel García Díaz para gestionar la obtención de los terrenos para la federal número 1, que primero le habían prometido donarles el terreno y después se lo cambiaron y le dieron a otro. Previamente el ejido Mapachapa, eso fue en el ejido Tacotero, en el ejido Mapachapa le habían ofrecido 20 hectáreas al maestro Miguelito para instalar la federal número 1. Tenía agua, tenía drenaje, les daban todas las facilidades, pero las autoridades educativas consideraron que la distancia era muy larga y que no había servicios, y cosa pues absurda. Ahora es el lugar mejor comunicado de la región, Mapachapa, pero en fin, son tres. La Federal 2, tuvimos también elegido Hawái, participamos en las gestiones, participé en la conformación del terreno, conseguí de Pemex una gestión personal que se le nivelara los cerros que vi ahí se construyó la federal número 2, y he participado en las cuestiones educativas como la promoción para la instalación del tecnológico aquí en Minatitlán, junto con un grupo de estudiantes, de profesionistas y de organizaciones como Canaco, Canacinta, Club de Leones, Sociedad Médica, CIMAC, de todas las agrupaciones locales, para que el candidato y el presidente, Luis Echeverría, cumpliera con su palabra de instalar el tecnológico aquí en Minatitlán y no en Pajaritos como pretendía el Consejo General de Pemex. Se logró. Después la promoción con la Universidad Veracruzana, también hubo en ese sentido gestiones a nivel estatal, donde también participó, hay que reconocerlo, don Sergio Martínez Mendoza y el diputado local Héctor Luis Árabo Fernández, además de los líderes sindicales. En el aspecto educativo también colaboré con la Unidad Regional de Cultura Popular para la edición de libros. Hay una gama que tengo con orgullo ahí en mi oficina, de libros que se editaron ahí en nuestra pequeña empresa. Ellos compraban el material, tintas y papel, ponían al operador, nosotros les prestábamos la máquina, era un mimeógrafo electrónico. Entonces se imprimieron varios libros, imprimí libros, por ejemplo, a Luis Chávez Fósil, su primer libro llamado Cómo leer la palabra nunca. Le diseñaba algunos cuentos que él hizo. En el aspecto educativo también participé como secretario de un grupo llamado el Grupo del Niño de él y en la calle, con el doctor Mario Velázquez Luna. Fui su secretario y también 2 años fui presidente hasta que desapareció ese grupo. En Casa de Cultura desde 1988 hasta la fecha participo de forma activa, entre muchas cosas, donando diplomas, invitaciones. Tenemos de alguna manera facilidades para ese tipo de... Y también las conferencias.
he tenido la satisfacción de dar innumerables. Tengo diplomas que no me alcanzarían la pared de mi oficina de mi casa para colgarlo. Y además también no quiero inflar mi ego, ¿no? Porque me la voy a creer. Oiga, contador, no se equivocó de carrera, porque usted es contador, pero tiene ese autor de ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y uno que viene, una sorpresa, 9 ejemplares. Es director, fue director de Sotavento Diario, que tenemos aquí un libro de la hemeroteca, y lo que quiero presentar, si me lo permiten, para que chequen, aquí están las pruebas fehacientes prácticamente del Sotavento Diario, del cual nosotros colaboramos, y muchos periodistas de Minatitlán. Las estrellas de hoy Pasaron por acá. Las estrellas de hoy. Por ejemplo, contador. Omar, Evelia, Delfina, Yadira, David González, Jaime Amador, Yadira, Evelia, Guillermo Valencia, algunos, hubo hasta Chapopote, Sergio Tinoco. Sí. Tuvimos de todo tipo de colaboración. La maestra Daphne. Sí, también. Era también una admirada regionalmente por el contenido de sus artículos. Efectivamente. Bricio nos ayudaba con alguna fotografía. Siempre fue muy espléndido. A ver, contador, platíquenos cómo es que nace la idea de convertirse en, pues prácticamente en el pionero de este ejemplar de Sotavento. Primero era semanario y después pasó a diario. Mira, la verdad es que no era mi intención. En donde llegó mi hermano César Augusto Vázquez un Chagoya, periodista que ya había tenido la suerte de clausurar el diario Sotavento ya en Coatzacoalcos. Y ese periodista andaba de capa caída. Entonces César me propuso que trabajásemos con él, que él tenía una buena imagen para el periódico, y así empezamos. Al año se fue y ya me hice cargo del periódico. Pero los 2 primeros números salió de Chile de dulce de manteca. Es que así es. A los inicios salimos con lo que se puede. Ya con el tiempo pues va mejorando, vienen las sugerencias, las recomendaciones de la misma gente que nos lee o nos escucha, y toda esa cuestión es normal, o sea, así se inicia. Lo difícil es mantenerse. Y el Sotavento, ¿cuántos años circuló? Fue alrededor de 15 años. 15 años prácticamente, que es normal. También le pasó lo que a todos los diarios, a todos los medios impresos. Llega la tecnología, llegan las redes, y los medios impresos sufren una caída por completo. Algunos se mantienen, pero otros han desaparecido. La verdad es que la mayoría de los medios impresos se fueron, ¿no? Ya no existen. Guillermo Hernández Urbina dice: felicidades, licenciado Guillermo Gutiérrez, excelente programa, saludos a los panelistas, grandes amigos, Dina, campeón, gracias. Y por aquí María del Carmen Hernández también nos sigue a través de esta plataforma de comunicación. Platícanos acerca también de los libros. ¿Qué te da por escribir? Porque nos dices que empezaste con una novela que se perdió desde tu juventud. Bueno, regreso, ponemos el despacho con mi hermano Guillermo se incorpora a Pemex como auditor, me quedo solo, y no recuerdo, alguien llegó, me regaló unos boletines de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde venía la historia de Minatitlán. Era un estudio bonito. Lo guardé con mucho cariño, lo leí, lo guardé, lo estuve disfrutando, pero no, también no, son las cosas, y qué bueno que la memoria es selectiva, no recuerdo a quién se lo presté, porque si no ya estaría yo zapateando sobre él. Y empecé
a hacer notitas y se las mandaba yo a Severiano Sánchez López. Don Severiano Que tenía Sánchez. su semanario. ¿Cómo Y se ahí llamaba su semanario? Se llamaba El Eco del Sureste, algo así. Eco del Sureste. Entonces se las mandaba también algunas a La Opinión, que pocas las publicaba, pero es parte del... Y ya después, como partiendo del estudio socioeconómico, y bueno, ¿y por qué no empezar a averiguar sobre la historia de Minatitlán? Estando yo como síndico primero, pues yo le había ofrecido al presidente Hernández Berrueco que me permitiera ayudarlo en las audiencias, y me dijo, es que desafortunadamente la gente prefiere tratar con el presidente. Le digo, bueno, no venía en buen plan. Total que me sobraba el tiempo. Como no tenía yo la comisión de policía, pues lo único que hacía yo en ese sentido es supervisar las funciones de la inspección de policía y los módulos de vigilancia que había. Yo en la madrugada andaba revisando módulos, andaba revisando la inspección de policía. En algunos casos yo liberaba a detenidos por faltas administrativas, y pues veía yo algunas cosillas que están fuera de la normalidad, no por la actuación de los policías, sino el comportamiento de los detenidos. Vi sistemas de cómo aplacarlos sin golpearlos, son muy efectivos. Y total que no fue ni siquiera traumático para mí el paso por la función de vigilar a la policía. No tuve mayores problemas, tuve la satisfacción de que, o tengo todavía, la satisfacción de que si me encuentro a un ex policía, se me cuadran, se saludan, y el saludo jefe. Entonces pues, todavía disfruto de ese placer, que no me merezco porque me pagaban poco, pero me pagaban por hacerlo. Entonces fue ahí, como tenía yo tiempo, empecé a hacer, ya tenía mucha información, empecé a hacer Minatitlán Story. Lo terminé en el 97, 96, incluso el registro de la Secretaría de arriba, el blanco. Tiene todavía la fecha de registro. Minatitlán, La historia. La historia. Entonces lo empecé a hacer, lo terminé en el 97, pero me esperé hasta el 2018, fíjate, 10, 11 años, para presentarlo públicamente. Y el 2018 lo presenté en el cumpleaños de mi mamá, que cumplió 88 años. 88 años. Aquí al principio tiene la fecha de registro, compadre. Acá está. Edición especial 2021. Sí, pero Esta es una edición pero especial. tiene un registro. A ver, Ajá. lo registré en el... ISBN 970 92 197 07. Lo registramos y todo, lo terminé siendo síndico. No lo traje. ¿Falta otro libro? No, es un librito que hice, que se llama El Istmo de Tehuantepec, Comunicación Interoceánica. Resulta que había un congreso de senadores en Coatzacoalcos con motivo de la Comisión Regional o Comisión Interestatal del Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que presidió Edel Álvarez Peña. Vino una comisión de senadores y el presidente Ignacio Berrueco me dijo, oye, me invitaron ahí, pero yo no tengo nada que llevar, nada que decir. Había tiempo y agarré, no lo redacté yo, hice una recopilación de información sobre el Istmo de Tehuantepec, de los intentos de hacer la comunicación comercial sobre pasajeros y todo. Y le hice un folleto. En el 96 muere don Viriato, que fue el primer cronista de la ciudad. Viriato da Silveira. Y ya para el 97
me dice, en la de Berrueco hay que elegir un cronista. Le digo, mira, ahí está don Anatolio. Y me dijo, mira, dice, el problema de nosotros es que siempre creemos que el mejor cronista es el más viejo, pero ya no tiene tiempo, ya está muy grande, recomiéndame otro. Digo, está Blandelino Alor. Y, pues es mi amigo, y todavía estaba entre los 50 y tantos años, Blandelino, y lo invita, y Blandelino le agradece, dice, no puedo aceptar porque estoy en fase terminal de cáncer de estómago. Que tampoco aceptó. Y me dice, bueno, escoge a alguien. Me dijo, entonces te vamos a nombrar a ti. Le digo, oye, se va a ver muy mal que yo siendo síndico sea nombrado cronista. Y nombraron al maestro Edén Toledo para que hiciera una compulsa ahí entre la gente que tenía algo que ver con eso. Y resulta que hicieron una cosa, salieron 5 votos a mi favor, 2 a favor de Severiano, 1 a favor de René Reséndiz y 1 a favor de Raúl Salinas Aragón. Le dije, oye, pues se va a ver, otra vez le dije yo, no lo hagas, le digo, se va a ver muy mal. Y la última sesión de Cabildo, el 26 de diciembre de 1997, en la Junta de Cabildo me nombran cronista de la ciudad. Ya no le di importancia, pero coincide que el 26 de diciembre de 1826 se fundó Minatitlán con ese nombre. Entonces, para mí es una coincidencia fuera de serie. Y de ahí nacieron los demás libros. Y desde ese tiempo ostenta el cargo de cronista, desde el 97. Del 97 hasta el año pasado. O sea, estuvo usted 28 años de cronista de Minatitlán. Sí. Los cronistas, aparte, ¿solo lo regula el municipio o puede ser regulado? No, mira, los cronistas municipales es una facultad del ayuntamiento. Es el ayuntamiento, de acuerdo a la ley, quien debe nombrarlos. Había una discusión de que cada administración nombrara a su cronista, pero había ya el antecedente de que no había regulación respecto a ese tipo de función y los cronistas eran vitalicios, como en el caso de don Miguel. Entonces, en mi caso, no me acuerdo si era por vitalicio o era tiempo, creo que era tiempo definido, pero ninguna autoridad se preocupó de nombrar cronistas. Era cómodo para ellos no tener nada que ver con una función que para ellos no es importante. Pero hasta esta administración que ya nombran a cronista municipal. Bueno, pero no lo han hecho oficialmente, creo. Bueno, ya se lo presentan. Lo presentan, pero bueno. Quiere decir que ya tiene la bendición de la autoridad municipal. Contador, platícanos brevemente de los otros libros que has escrito, porque el ciudadano muchas veces conocemos, vemos a las personas, pero no recordamos o no valoramos el trabajo que realizan. El hecho de tener un libro sí tiene un significado, pero aquí vemos que son varios ejemplares. Entonces quiere decir que tienes vocación, tienes apasionamiento por escribir. Bueno, lo que pasa es que desde niño a nosotros nos enseñaron a leer mucho, leer de todo tipo de lectura, revistas, libros, cuentos de distracción como La familia Burrón, El Pájaro Loco, Walt Disney, Chanok, todo el tipo de lectura. No hubo limitación para nosotros. Mi papá cada semana compraba el Excelsior, el Siempre. Recibía el Excelsior diariamente. La opinión era de cajón. Salió el diario Sotavento de don Alfonso Grajales. También salió todos los periódicos que había en el lugar los teníamos en la casa. Evidentemente las revistas, Sucesos para Todos, el Selecciones, el Siempre, el otro, había uno de todo, algo que se llamaba. Y libros había.
Entonces siempre nos acostumbramos a leer y aparte de que mi papá nos enseñó mecanografía, taquigrafía, inglés y álgebra. No sé cómo se daba tiempo, mi padre salía a las 12 cuando el horario era discontinuo y regresaba a las 2. A las 12 ya llegaba, comía y nos sentaba, tenía un escritorio en su recámara, nos sentaba a darnos clases a los mayores. Y ahí algunas cosas las aprendimos bien, otras cosas regulares y otras de veras pésimas. Pero de alguna manera nos preparó. Y teníamos la facilidad de leer y empiezas a pensar con cierto orden. Entonces, ya cuando salió el primer libro, la inquietud fue, ¿por qué nos llamamos así? ¿Cuál es el origen del nombre de la población? Y recurría al que afirmaba que el nombre de Minatitlán era una herencia antigua que significaba tierra de flechadores. Y ahí surge el libro Minatitlán sin flechas ni flechadores. Aquí, el segundo. Ese arriba. Entonces no recurrí a otra fuente para analizar el libro de lo que aseveraba. Ya lo había publicado él en los periódicos, hizo Raúl Salinas, cuando ya su suegro ya estaba muy grande, hizo unas publicaciones donde argumentaba de dónde venía el significado de la palabra. Y me puse a analizarle, me puse a cotejar fechas y firmas. Resulta que todo era un invento que alguna autoridad municipal, y don Viriato desafortunadamente lo aceptó, crearon ese mito. Con ese mito hemos vivido durante mucho tiempo. No es despreciable, porque cada quien se pone el apodo que quiere. Es romántico, ¿no? Es romántico. O sea, es una cuestión emocional. Es una cuestión emocional. Porque vamos a suponer que el pueblo existe desde hace 500 o 1000 años. En esa época, todos los pueblos del mundo usaban la flecha, el arco y la lanza. ¿Qué pueblo se podía distinguir por llamarse así? Pues es total. Algunos pueblos llevan un nombre especial referente a alguna actividad, porque no hay otro pueblo igual o no hay una actividad igual en todos lados. Silicon Valley, por ejemplo, es porque la tecnología ahí se hizo importantísima. Pero en el caso de esto, donde todo era igual, ¿qué caso tenía distinguirlo con ese nombre, no? Compadre, fíjate que tenía una pregunta para ti que me la respondiste con lo que acabas de platicar antes. ¿Cómo nace un Renato Palemón Vázquez Chagoy? ¿Cómo se crea? Porque hoy, ¿cuántos habitantes tenemos en Minatitlán? Y si hablamos del mundo, muchos más. Pero hay uno solo que es Renato Palemón, que escribe, que ayuda a la comunidad, que ayuda a la cultura, que ayuda al deporte, que está preocupado por los demás y que vas a dejar un legado en la historia, no solo de Mina ni del Estado, sino vas a pasar a la historia con tus bibliografías y con todo lo que has logrado por Minatitlán, porque como ya lo mencionaste, a lo mejor pasa desapercibido para muchas personas, pero haber estado en la fundación de escuelas como la Federal, haber estado en la fundación del Tecnológico de Minatitlán, y sé que también tuviste por ahí algo que ver con la UV, que sí, no con la promoción, pero también estuviste por ahí en la UV. Entonces, ¿quién se toma ese tiempo de dejar su vida? Porque es tu vida, son tus años. ¿Quién deja ese tiempo para crear, para ayudar a los demás? Porque realmente hablamos no de uno, ni de dos, ni de tres. ¿Cuántos hemos pasado por las federales? Yo en el caso soy egresado de la federal número 2 y yo no sabía que esos cerros donde me enlodaba y los bajaron, habían tenido que ser algo que usted lo gestionó. Fíjate, ahora que le doy más, bueno, siempre te he admirado, pero tengo la fortuna de conocerte desde muy chavo y siempre has sido mi consejero, ¿no? Porque estudié con tu hija, Marta Livia, que fue una gran amiga,
y supimos de su papá y del gran amor que tenía por su papá. Te pregunto esto, ¿cómo nace un Renato Palemón? ¿Tuvo que ver entonces tu papá? O sea, tu papá era una gran persona también. Todo el mundo tiene que ver con la personalidad de uno, aunque uno no lo admita. Tuve el ejemplo de mi abuelo materno, don Regino Chagoy Escudero, que tenía una tienda de abarrotes frente a la rotonda. ¿Dónde vivía su mamá? Ahí mi mamá vivía. Me entero que, por ejemplo, mi abuelo participó en la fundación de la escuela López Rayón, que fue del 18 de octubre, y ahora es Hilario Morales. ¿Tu abuelo de usted? Mi abuelo y mi tío abuelo. Y mira, yo estudié en la 18 de octubre. Bueno, pero también mi abuelo era de los que participaba en fomentar la fiesta del 18 de octubre. Enfrente, en 1939, construyeron una rotonda, hicieron una columna conmemorativa, que abuelo, y arriba pusieron un águila imperial, una plana, era un dibujo. Y mi abuelo era el que mandaba a bajarla y a pintarla y a volver a subir cada año por su voluntad. Su propio gusto. Mi abuelo cada día de Reyes abría a las 5 de la mañana y quiero que lo sepan. Había una fila de niños esperando a que mi abuelo abriera, porque a todos les regalaba una bolsita de galletas dulces y un juguetito de barro o de hojalata el día de Reyes. Entonces, yo todo eso lo vi. Ese por el lado materno. Mi mamá, cuando llegaba alguien, las marchantas, por ejemplo, de Cozoracaque, de Zaragoza, de la Sierra, ¿ya desayunaste, María? No, siéntate. Les daba de desayunar. Entonces hay gestos que se te quedan consciente o inconscientemente. Mi papá, ustedes no lo crean, fue un ser fuera de serie. Mi papá fue autodidacta, estudió la carrera de contador privado por correspondencia, sabía inglés, matemáticas, era un individuo preparado. A los 22, 23 años fundó un club de caminadores llamado Nezahualcóyotl, que cada X tiempo salían a las comunidades caminando por diversión para pasar o sea, distraerse. Creó un equipo de básquetbol llamado Minabé, que alrededor de 1935-37 hasta 1959, donde yo jugué, fue el último equipo que existió, 20 años más o menos. Dejó el béisbol, el básquetbol, y en el 62 el cuerpo de Umpires de Minatitlán promovió la creación de la Liga Pequeña de Béisbol. Se formalizó siendo presidente el ingeniero Carlos Acevedo de la. Fue el primer año que fungió como presidente, y a partir de ahí mi papá era su secretario técnico, secretario administrativo de la refinería, y también por consecuencia fue su secretario en la Liga Pequeña. Se hizo cargo del funcionamiento de la Liga Pequeña hasta el 71, cuando falleció. Fue 10 años presidente de Liga Pequeña. Realizó el primer torneo nacional de ligas pequeñas en el 67. Yo nací en el 67. Bueno, yo tuve 58 años tiene que yo era su secretario de nombre porque lo acompañaba. Y cuando él fallece, los manejadores dijeron, bueno, ¿ahora quién? ¿Qué hacemos? Entonces me pidieron que los acompañara para invitar a algunas personalidades que sabían que eran generosas, que les gustaba promover el deporte, y los acompañé. Fuimos a ver a varias personas y nadie le dijo, no, yo no puedo, no, tengo que hacer. Hasta que llegamos con una persona, el ingeniero Acevedo, que lo fuimos a invitar, y le dijimos, mire, como usted fue el fundador, usted le toca rescatar esto. O sea, moralmente, ¿no? Estaba obligado. Y nos dijo, ¿para qué anda a buscar? Ahí lo tienen. Y me hice cargo de la Liga Pequeña 5 años. 5 años. 5 años. Hice el torneo nacional en 1977, y con orgullo lo digo, mi torneo nacional inauguró la unidad deportiva. Compadre, y eso
que hablas, que haces, te deja algo económicamente. Aparte uno tiene que poner de su bolsa. No, terminas poniendo todo siempre. Mis actividades siempre me han costado. A mí no una autoridad, una organización o una persona. Solamente hubo una persona que me dijo, yo te compro adelantado 50 libros. Le digo, sí. ¿Y los otros? Lo voy a guardar porque... O sea, yo no quiero andar, perdonen la expresión, y no es para desacreditar o criticar a algunos compañeros que se andan pidiendo colaboración. No, yo no quiero andar de polvocero por lo que hago. Afortunadamente tengo el apoyo de mi familia, que es muy productiva, bueno, por lo menos para sobrevivir, y podemos darnos el lujo de hacer este tipo. Tenemos los instrumentos, ¿no? Modestamente los tenemos y los hacemos, sabemos hacerlo, y es lo que... Satisfacciones, compadre, han sido demasiadas, vaya. Yo me aprecio, y no están ustedes por saberlo. A mí me ofrecieron la Contaduría General de Pemex en Villahermosa, Tabasco, cuando estaba abriendo Cactus, Reforma, todo eso. Yo no quise ir. Entonces, mi satisfacción es de que pude haber sido o fui útil con la discreción que requiere hacer las cosas. Mi propósito no fue un puesto o no, mi propósito fue de que donde vivimos estemos mejor. Eso es mi finalidad. Yo aporto, miren, muchos no lo saben. Al inicio, cuando daban las conferencias, iba yo y hablaba, y la gente se queda tratando de imaginar las cosas. Entonces descubrimos la diapositiva. Había un carrel, un proyector con un carrusel, le metió uno las imágenes y las proyectaba. Y ya no te imaginabas, ya lo veías. Ya lo veía. A mí el doctor Mario Velázquez es un tipo que tenía una visión muy clara de lo que debía hacer. Él se compró su proyector y su carrusel, y yo trabajaba muy bien con él en lo de la universidad, y también en lo de formamos parte del patronato. Nunca vas a terminar, compadre. Tiene el contador Renato, realmente yo sé que trata siempre de minimizar tu gran trabajo, compadre, pero 37 minutos. aquí está toda tu historia. Sé que una hora no alcanza para que nos platiques todo lo que has hecho por Minatitlán. Me encantó. Su único fin es que donde vivamos cada día esté mejor. Ese es Minatitlán para el contador Renato. Así es. Pues agradecemos esta mañana a Felipa Pérez, a Sandy Angulo, Leticia Espinosa, Bersa López, Maribel Ramírez Gus, María Trinidad Portilla, Socorro Guerra Cortés, Lorenzo Moreno, Yehu Gómez, Carlos Morales, Márquez Chamet, Vero Zamorano, Hortensia Martínez, Eric Márquez, María Victoria Mejía Pantoja, Gustavo Jacome, Hortensia Martínez, Manuel Aragón, que nos siguen a través de esta plataforma de comunicación. Tenemos 3 minutos porque después viene el programa de Enlace TecMina. Platícanos, resúmenos en 2 minutitos las otras obras que tienes. Bueno, el caballo, ¿cómo se llama? El Club del Caballo Blanco. Es una publicación que hizo una persona, una señora, que hizo en Face. Preguntaba el origen de una charola y de un anillo, y yo anduve investigando hasta que di con la persona que me aclaró, me relató la historia, pero ella también la recibió de Mireya Rodríguez Cara. Bueno, ahí ya le hicimos la historia, anduve investigando. Después el puerto de Minatitlán. En el año 2000 se cumplieron 175 aniversarios de la fundación del puerto. Ahí tuve el apoyo de Pablo Pavón Vinales como secretario de la 10. Pagó la impresión de 300 ejemplares que se distribuyeron, se regalaron. Se develó una placa donde está el DIF,
para conmemorar la instalación del puerto y la aduana que develó don Amado. La placa la regaló mi familia. El otro es Tlacojalpan. Tlacojalpan es la loma del Hawái, que nació la inquietud porque un corredor, un atleta, un médico, dentista, dijo que la había descubierto. Es un asentamiento que ya los españoles de 1522 la habían consignado. O sea que no estaba... Donde se aproxima que hay los montículos ahí. Son juegos de pelota. Así es. Después, parroquia. La parroquia de San Pedro me invitó una dama, una amiga de la infancia, a qué sabía yo de la parroquia. Dije nada, pero voy a averiguar. Entonces di una conferencia ahí en la parroquia, dentro de la parroquia, abajo del altar, y alguien me dijo, oiga, ¿y dónde nosotros vamos a obtener esa información? Digo, déjeme hacer el libro, ya lo hice. Tadeo Ortiz, de Ayala. Todo el mundo hablamos de los 200, todo el mundo hablamos de los 200 años, pero esos 200 años, ¿quién nos provocó? Aquí tenemos un personaje fuera de serie, un personaje que fue el que hizo el primer estudio sobre la teoría del Estado en México. O sea, tuvo un gran mérito porque con base en eso organizaron la administración pública. Pero se vino un fin de año, en 1823, y estuvo hasta 1829 en una selva inhóspita y exuberante, que con todas las desventajas para promover la colonización del Istmo de Tehuantepec. Coincidió con el propósito de Hernán Cortés de comunicar el Istmo de Tehuantepec. Contador, ¿qué viene en los próximos? En los próximos meses, este libro... El tapado. Vamos a utilizar vamos a llevarlo. El término político antes que era el tapado. Grueso, sí. Comparado con los libros es grueso. Sí. Bueno, ese libro va a ser presentado posiblemente el día de tu cumpleaños, el día de mi cumpleaños, a ver, en junio. Bueno. Posiblemente, pero la idea es que ese libro sea parte de la conmemoración del bicentenario de la fundación de Minatitlán. Dependiente, porque sí, es un contenido interesante, no porque lo haya hecho yo, sino porque es fácil de consultar, fácil de digerir y fácil de aprender. Es lo que iba a mencionar, compadre. Tus libros, una vez que los empiezas a leer, los terminas porque están muy digeribles. Una vez le pregunté, compadre, ¿cómo hago quiero escribir algo? Y dice, como lo piensas, escríbelo. Y realmente cuando leo sus libros, te estoy escuchando. Y de los 200 del bicentenario, tenemos que decirlo porque es justo, hacer un reconocimiento. El promotor, los iniciadores prácticamente de los festejos del bicentenario, es el contador Vázquez Chagoya. A través de esta plataforma de comunicación empezamos a hacer los preparativos desde hace 2 años, si no mal recuerdo, que me decías, Guillermo, se viene el bicentenario desde Minatitlán, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar a promoverlo, vamos a hacer. Hicimos varios programas relacionados a ello en donde se empezó a hablar de los antecedentes históricos y todos los aspectos. Y hoy, bueno, qué bueno que alguien... De ahí surgió también personajes urbanos. Así es. Para que en el bicentenario... Es otra obra que vamos a hacer los libro, 3. donde van a estar todos los personajes y también se va a presentar para ese momento. Así es. Entonces, pues prácticamente el mérito, lo digo, lo afirmo, lo sostengo a través de esta plataforma de comunicación, es para el contador Renato Palemón Vázquez Chagoya. Así es, muy honor a quien honor merece, reconocimiento a quien reconoce ese trabajo, y te es justo decirlo porque es importante, porque ahora, pues ya, qué bueno que lo están retomando las autoridades, ¿no? Pero prácticamente lo único que están haciendo es agarrar lo que ya había avanzado el contador Vázquez Chagoya, lo que se había dicho a través de esta plataforma de comunicación, y lo están llevando a cabo. Qué bueno, nos da mucho gusto, pero el mérito es del contador Renato Palemón Vázquez Chagoya. Vicio, nos vamos. Pues compadre, como siempre lo menciono, no somos quienes, pero desde esta plataforma, desde esta agencia de noticias Nuevo Siglo, con nuestro director Guillermo Gutiérrez, le queremos hacer un homenaje a
que no cubre, insisto, toda la historia que usted ha hecho por Minatitlán, todo por mejorar el espacio donde vivimos. Y compadre, si quiero decirlo ahora, esta vez en vivo, y que suene, dice que se diga, sí siento que es una falta de respeto a 28 años lo que está sucediendo en nuestro municipio. Yo creo que tenemos cronista oficial y lo vamos a seguir respetando como tal, los intelectuales de Minatitlán. Para usted, compadre, le quiero pedir con todo el corazón que aunque no tenga ese nombramiento oficial por el ayuntamiento, usted siga con su labor. Porque de por sí nunca ha recibido nada económicamente. Pues, compadre, o si ha recibido en algunas ocasiones con algunos gobiernos muy poco, no pasa nada, compadre, pero le quiero pedir del grupo de intelectuales de Minatitlán que usted siga con su labor. Porque realmente ver estos libros es un legado que está dejando y que nadie se está preocupando por hacer. Claro. No dudo que haya una persona que sea capaz de hacerlo y que ojalá el ayuntamiento haya encontrado a esa persona y se continúe con la verdadera historia de mí. Pero compadre, ¿cómo quitamos toda la historia que está dentro de su cerebro de 28 años de investigación de Minatitlán? No se puede quitar como quien cierra un libro. Yo le pido desde esta plataforma que usted siga con su labor titánica de hacerlo, porque yo siento que lo que está pasando es una falta de respeto a todo lo que ha hecho usted en su vida por nuestro Minatitlán. Le queremos hacer, compadre, Pero homenaje eso no chiquito. tiene importancia. No pasa nada. A ver. Los apodos no tienen importancia. Los apodos no tienen importancia. Bien, pues. Compadre, contador Renato, que siempre lo ha respetado, le queremos hacer un homenaje con esta pequeñita foto de usted, aunque me ha gustado retratarlo varias veces. Pero yo tengo un reclamo porque dice que me veo más viejito. No es cierto. Lo que pasa es que sus ojos ya están envejeciendo. Sí, claro, ya veo diferente, ya veo más maduro. Así es. Pues, compadre, aquí está tu foto que va a aparecer en nuestro libro de los personajes de Minatitlán y eres un gran personaje. Gracias. Con todo respeto, compadre. Felicidades, contador, ha sido un placer. El tiempo nos ganó, nos vamos. Agradezco mucho esta mañana a nuestro buen amigo Bricio Martínez, fotógrafo internacional, nuestro invitado el día de hoy, el contador Renato Palemón Vázquez Chagoya, fundador también de esta plataforma de comunicación, un servidor, Guillermo Gutiérrez Arias, agencia de Noticias Nuevo Siglo, en su programa Personajes de Minatitlán. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Enhorabuena.